8:36. Indagar con DGC, a ver los resultados del accidente ahí en la... Me dijeron que fue Máximo Gómez, casi esquina San Martín, donde está Dicrín. Cuatro mujeres. Cuatro mujeres. Y hay que ver una patana y una jipeta. Terrible esto. En el Nuevo Diario hay una nota que dice así. El expresidente Danilo Medina trató de hacer una comparación del candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, con la figura de Dios y la confianza hacia él, sin tener que verlo. Dicen algunos, Nieves es que lo imita muy bien, dicen algunos, no responde llamadas, otros dicen que no se deja ver de mí. Yo le pregunto, compañeros, ustedes son cristianos, ustedes creen en Dios y ustedes lo han visto. Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en todas partes y que todo el mundo pueda verlo? Expresó Danilo Medina. Wow. Ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en Él, entonces tienen que creer en su compañero. Una vez yo le dije en San Juan, ustedes no saben lo que significa tener un presidente de su tierra. Ustedes no lo van a ver, y le digo a ustedes la misma afirmación. Ustedes lo van a ver cuando Abel sea presidente de la República Dominicana. Bueno, creo que lo dijo porque lo estoy leyendo del Nuevo Diario. Si no, hubiese creído que era un fake news. Ya. Pero Danilo está malito. Déjame no hablar de él. No habrá un video, bueno, Cristian, de eso. Sería bueno conseguir el video. A mí me gustaría ver, como esto de la desinformación y en todos los periódicos puede ocurrir cosas. Pero eso, Vladimir, buscar el video de donde por favor. Danilo dijo eso que se cita. Entonces, 4 heridos. No. 4 heridos. 6 personas fueron trasladadas a un centro de salud. Este es el informe del 911. A ver. 911 coordinó asistencia a 16 unidades de rescate en el accidente de la Máximo Gómez. 6 personas fueron trasladadas a un centro de salud. Coordinó la asistencia en horas de la mañana de hoy. Pero el dato médico importante, ellos dicen que fueron tantas unidades de esto, pero es que fueron 6 personas las que fueron trasladadas a centros hospitalarios. Y están entonces ahora en atención médica, Pablo. Eso está en desarrollo. Exacto. El nivel de gravedad y estas cosas, ¿no? El IGC no ha reportado... Sí. El accidente. Los medios, ya todos los digitales. Vladi está buscando la información. Vamos a ver luego. Ya lo tiene. Bueno, seguiremos con ese tema un poco más. ¿El video? Está el video. Sí, ya está el video ahí. No. Bueno. Están preparando el video de Danilo Medina comparando a Abel Martínez con Dios. Entonces Danilo ha salido con cosas muy extrañas. Pero también a veces la improvisación. Vi un titular que decía que vuelve a las visitas sorpresa. Y se me da la atención. Bueno, pero ¿qué visita sorpresa? Se puede volver a los lugares porque hizo visita sorpresa cuando fue presidente. Pero dicen que fue a la visita sorpresa. La visita sorpresa, que es un área bajo investigación. Él decía, bueno, yo le agrego el camión y le doy esto, y era el jefe de Estado. Yo siempre dije, desde el día 1, que era la mayor conspiración contra la institucionalidad, porque colocaba en la persona del presidente la solución de los problemas, pasaba por encima de las autoridades locales y provinciales. Y usted ya no tenía que abogar por el alcalde, por el senador, sino que le estuviera en la tómbola la suerte de que el presidente acudiera a su comunidad y resolviera todos los problemas de un tirón, o al menos de todas las promesas de un tirón. Y si era con dinero del Estado, como lo era, cuando él dice, si usted me tiene que agradecer algo,
agradézcanmelo a la gente, ¿verdad?, donde se hicieron visitas sorpresa, votando por Abel. Sí, le voy a cobrar. Voten por Abel. Ese es una... Bueno, pero bueno, es un pedido que él hace, de que definitivamente entregó algo para que se lo agradecieran y se lo pagaran en un momento dado. Le entregó el jefe de Estado. Siendo jefe de Estado. Pero bueno. Es un manejo extraño, ¿no? Pero está bien. Vamos a ver el video un poquito más adelante. Sí. Rafael Espinal está por aquí, economista, docente. Muchos años tiene en INTEC, formando estudiantes y también colaborando con los medios de comunicación, orientando al país. Está como jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas en estos momentos. Pero nosotros quisiéramos hablar con el economista. Hay muchos temas. Acuerdos de República Dominicana, informe del Fondo Monetario, discusiones sobre los niveles de préstamos que tiene el país, manejo presupuestario, ahora los cortes que se han hecho en presupuesto. Ayer leía algo, si Rosario me ayuda, de Germania Montaz, que decía que cómo se puede plantear un presupuesto diciendo que se tienen reservas de dinero de préstamo, 23,000 millones. Exacto, para pagar déficit. Sí, correcto. Algo así. En fin, todos estos temas que hay en el ambiente. Pero primero una mirada rápida hacia a la situación económica del país. Bienvenido, buenos días. Buenos días a todos, a los oyentes de esta emisora. Nunca había venido. Esta emisora Sentido. Bonita, ¿verdad? Bonita, muy bonita. Yo había estado colaborando con Sol en un momento, pero no sí. Ahora con Sentido, ¿no? Y con este equipo. Claro. Bueno, la economía dominicana, yo quiero evaluarla en función de la evaluación que hizo el Fondo Monetario Internacional en su visita al país en el mes de mayo y el informe que dio en el mes de junio su directorio, en el sentido de que la economía dominicana ha sido resiliente a la pandemia, o sea, ha podido superar la pandemia. Hay también un artículo que salió en el día de antes de ayer del Fondo Monetario, firmado por 3 de los representantes, el representante dominicano ante el fondo y 2 de los directores del fondo, sobre la economía dominicana, que me parece tomar esos 2 puntos, porque siempre la visión del fondo es importante. El Fondo Monetario es el organismo internacional que en un momento como este, de políticas monetarias complejas, traza, digamos, las corrientes de políticas económicas mundiales. En la reunión del directorio se aprobó el informe donde destaca eso, como siempre hace los señalamientos de la economía dominicana en términos de crecimiento, pero es significativa la mejora de lo que es, digamos, el lastre de la economía dominicana, que es la desigualdad, la pobreza, la falta de institucionalidad. Eso está en todos los informes, el informe Harvard del año 2010, el informe de Jacques Attali del 2010 también, de que la economía dominicana, si bien ha crecido enormemente, tiene ese lastre, esa carga, ese hándicap, de que tiene una pobreza que prevalece, más de un 20%, una de desigualdad notable. Sin embargo, señala el fondo cómo ha mejorado estos aspectos en los últimos años, y eso es importante. Ahora, la economía dominicana ha tenido un último año con dificultades. El crecimiento, la ruta de crecimiento, que es alrededor de un 5%, el año pasado cerró con 4.9%. La tendencia es que este año cierre, incluso pudiera cerrar por debajo del 4%, alrededor del 4%. Ha habido altas tasas de inflación que han ido reduciéndose en los últimos meses, y ha habido también una caída hasta cierto punto de lo que llamamos la demanda agregada, es decir, la cantidad de demanda de consumo que tiene la población. Sectores muy fuertes como la construcción han bajado.
Y eso es una realidad internacional, una realidad mundial. Incluso la economía dominicana, como dicen los organismos, ha sido resiliente, o sea, ha tenido capacidad de recuperación por encima de muchas otras economías, porque ha habido un periodo después de la pandemia difícil en la guerra de Ucrania, las dificultades de la oferta mundial, el transporte de contenedores. Todo esto ha creado una situación muy difícil en el plano mundial, y en el plano económico ha tenido también que, digamos, ajustarse el cinturón con altas tasas de interés durante el año pasado, que ya están bajando, y una política más cuidadosa en términos del consumo, lo que afecta naturalmente a la gente común, a la población. Eso es más o menos el panorama. Ahora, para los próximos meses se espera que la economía empiece un cierto grado de recuperación. El Banco Central está bajando las tasas, la inflación ya está alrededor de la meta del 4%, y podríamos decir que la economía pudiera ir poco a poco volviendo a su ruta de crecimiento para el año próximo. Esa sería la evaluación rápida que pudiéramos hacer en términos muy sencillos. Okay. Estamos conversando con el economista, además académico, investigador, porque también ha participado en investigaciones que nos han servido de referente. Chico, pero usted estaba primero, le cedo la... No. Bueno, perfecto. Termine. Rafael Espinal, el tema de los préstamos, muy criticados por la oposición, igual el PRM como política también los criticó en su momento cuando le correspondió, pero a mí yo le estoy preguntando al científico. Ese nivel que llevamos nos preocupa a los que no somos parte del gobierno o a los que no somos economistas. Esa preocupación que tenemos, ¿debemos tenerla o debemos tener fe? Mira, yo he sido un crítico histórico del financiamiento del país y el endeudamiento, y no puedo dejar de serlo. Yo pienso que hay razones para que haya continuado este endeudamiento, digamos, creciente. Primero, hay una justificación válida, que es la pandemia y la época que tuvo que pasar el país y el mundo con el cierre de la economía mundial y los efectos que esto tuvo posteriormente, por ejemplo, en el transporte de mercancías internacionalmente, el propio incremento de los precios de los llamados commodities, que no son más que aquellos productos que fijan sus precios en los mercados mundiales, como son los alimentos, como es el petróleo. Esa situación que ha estado viviendo el mundo desde el 2020 ha creado condiciones para que ese endeudamiento hasta cierto punto se justifique. Y no lo justifique yo, que soy, digamos, un economista del tercer mundo, sino que los propios organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Fondo Mundial, planteaban las economías tienen que endeudarse para poder mantener la demanda, para transferir fondos a las familias, a las empresas, como todos esos programas que se iniciaron en el 20, la fase 1, fase 2, todos los programas de transferencia a la familia. Y eso, obviamente, en una economía como la dominicana, que no tiene una capacidad de recaudación por parte del gobierno, la única manera de hacerlo es endeudándose. Y eso es el resultado, ese endeudamiento de un problema que tiene esta economía, que tiene ya 12 años posponiéndose, que es que una economía que tiene la tercera carga fiscal más baja de América Latina, es decir, alrededor de un 14%. Cuando digo carga fiscal, quiere decir que de todo lo que se produce, solo un 14% va al gobierno. En América Latina el promedio es 23%. En los países desarrollados es 33, 34%. Cuando usted va a Francia, usted va a ver buenas aceras, buenos semáforos, el sistema de transporte, va a ver todo lo que no ofrece el mercado, sino el gobierno. Muy bien, funciona bien, pero con un 14% usted no puede
construir acero y contener, arreglar la calle, tener semáforos, tener una policía buena, una seguridad social, un sistema de salud, un sistema educativo. O sea, el gobierno, ningún gobierno es capaz de ofrecer eso con tan poco dinero. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Se endeudan para cubrir lo que no pueden. Y esa deuda llega un momento en que significa, como es actualmente, que de cada 4 pesos que el gobierno gasta, 1 es en intereses de la deuda. Ya le quedan 3. Es decir, el 25%, 23, 24, depende, ¿verdad? 23 y pico. 24. Pero redondeémoslo, de cada 4 pesos, 1 va para pagar intereses. Quedan 3. Y de ahí de esos 3, un 4% del PIB para educación. La salud se lleva casi un 2%. Entonces, hay que hacer una reforma fiscal. Los gobiernos temen el efecto político, los empresarios temen el efecto económico, los ciudadanos que caminamos todos los días tememos, y con muchísima razón, de que sea la clase media la que pague la reforma. Y en ese panorama hemos seguido endeudándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que explote el globo, o el gobierno que surja, ya no este ¿verdad? Este gobierno o el que surja o el que se reelija. Tendrá que hacer una reforma. Tendrá que necesariamente. hacer. Necesariamente. Iniciando está pospuesta desde la hace administración mucho. Una reforma. Reforma. Se está hablando de esa reforma, se está manejando el tema, el gobierno está en víspera de elecciones y difícilmente pues pueda embarcarse en una iniciativa como esa, pero se está hablando, usted está proponiendo esa reforma fiscal y el gobierno tiene un proyecto de amnistía fiscal. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, la amnistía fiscal es circunstancial. La amnistía fiscal es para que ahora el que tiene alguna situación con la DGI pague y el gobierno poder recaudar antes de las elecciones 6.000 millones. Esos recursos que le hacen falta. 6.000 millones. Entonces la amnistía es temporal. La amnistía se ha usado aquí por los gobiernos en momentos en que necesita recursos. Hay mucha gente que tiene situaciones en la DGI por atrasos, multas, etcétera. ¿Es mejor la amnistía que la reforma? Son dos cosas. Son dos cosas distintas, sí, fiscales, son distintas. y tienen objetivos diferentes. Son objetivos diferentes, pero la reforma es inevitable. Mire, se llame a Abel, se llame Leonel, se llame Abinader, si cuando gane las elecciones no hace una reforma, ese periodo va a tener problemas fiscales. Que esa afirmación la tenemos un tiempecito escuchándola. O sea, sobre todo cuando asumió Danilo, el segundo. No, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. No, pero ya sobre todo en el 16, cuando se da la reelección, era inevitable. O sea, cuando él llegue en agosto, eso ya el país no aguanta más. Ya, incluso recuerdo que ya en esa época el Banco Mundial había advertido que nos estábamos acercando al 50%. Del PIB, de la deuda. De la deuda en el PIB. Estamos en 60 y pico. Luego pasó lo mismo en el 20 al subir Abinader. Ahora se dice exactamente lo mismo. Lo cierto es que hasta dónde va a resistir la economía dominicana este manejo de tomar prestado para pagar deudas y que una cuarta parte de sus ingresos estén comprometidos con el pago de esa deuda. O sea, tendría que haber un gran colapso, porque hay que entender que, y uno lo cuenta porque lo vivió, hizo muchas entrevistas en esa época, cuando el gobierno del PLD osó hablar en serio de una reforma fiscal. Yo recuerdo que Presidencia, saludos a Rodríguez Marchena, envió una infografía hablando del dinero que el Estado deja de recibir por las exenciones fiscales y de la urgente necesidad de revisar una a una cada excepción.
la reacción de las élites económicas no pudo ser más virulenta, al punto de que ahí mismo murió, porque el primer deber de un ser vivo es mantenerse con vida. Entonces, ¿cuál salida tú le ves a este gran drama de agosto del 24 para Abinader, Abel o Leonel? Mira, la reforma fiscal. Ese no es el orden, pero está bien. La reforma fiscal está hecha desde hace mucho. Sí. Mire, aquí mencionaron Germania. Germania tiene su reforma, tenía en su momento su reforma fiscal lista, el ok. La tenía y la tiene Jochi Vicente en su escritorio desde hace tiempo, ¿no? Desde que tomó el Ministerio de Hacienda. La reforma fiscal se han hecho, le han quitado acá, le han quitado allá. Pero hay un tema que sí, queridos amigos, siempre se plantea, que es un tema delicado, porque a veces se plantea incorrectamente. Y los que tienen, digamos, decisiones políticas a veces lo plantean como el tema de las exenciones. El tema de las exenciones, que las exenciones representan más de 300 mil millones de pesos, y las exenciones, pero las exenciones son fundamentalmente, un 75% de esos 300 mil son el ITEVIS, no son las zonas francas, ni es el turismo, esos son importantes, ni es el cine, las exenciones al cine o las exenciones. Lo que se ha hablado es de la revisión, insisto, una a una. Hace 20 años que tú no pagas esta vaina porque tú, qué sé yo, que ven, vamos a ver en qué ha beneficiado al pueblo dominicano. Exacto. Esta excepción. No, mira, es válido, no te lo voy a tocar. Ven tú ahora, ven, chico, vamos. Pero huyen hacia el la subsidio derecha. A los combustibles. ¿Cómo hacer eso? Eso, mira, ¿cómo hacer eso? Me cuentan, porque yo no estuve, bueno, yo era entonces diputado en los 90, cuando se hizo el Código Tributario y el Código Arancelario. Y estuve muy involucrado en toda la reforma, que es la reforma más importante que se ha hecho en el país. Y me contaban en esa época don Kiko Tabar y otros que hacían la labor de buscar los arreglos políticos, ¿no? Que el doctor Balaguer en esa reforma, una de las figuras impositivas decía, ¿y quién es el que tiene esa empresa? Entonces le decían, Cristian. No, pues súbele. Esa era la recomendación técnica. Me acuerdo por lo que dice Pablo ahora de que tiene que ser una a una, ¿no? Una a una. Pero el tema más delicado. Esa reforma fue por decreto. Fue por decreto, la arancelaria. Era obligatorio. Sí, pero, pero antes del decreto. Era obligatoria. Pero antes del decreto se conversó. Sí, pero era obligado. Claro, pero se conversó y luego. ¿Tú recuerdas que no había para pagar la factura petrolera? Claro, pero luego el decreto que fue previo a la ley se modificó en la ley arancelaria dependiendo de esas conversaciones. Ahora, aquí hay que reformar. Esa reforma tiene que hacerse con una gran convocatoria. Pero ahí está la reforma del ITEVIS. El ITEVIS no puede ser 18%. Hasta ahora lo que ha habido es aumento de las tasas y mantener muchas exenciones para los productos básicos, para otros que no son tan básicos, para los medicamentos, para la educación, para la salud. Y el ITEVIS se planteó en una época con la corriente neoliberal de que todo debía ser una tabla igual. Es decir, que el ITEVIS fuera... Ese era el IVA. Ese era el IVA y que tenía que ser generalizado con una tasa que a la larga se ha ido diferenciando. Aquí hay productos que pagan un 16, productos que pagan un 18 de ITEVIS. El ITEVIS debe ser diferenciado. Esa es una de las alternativas. Es decir, que tú puedas pagar un ITEVIS, un impuesto a determinados medicamentos y a otros no. Eso habla de que, bueno, que va a tener evasión porque
ahora hay evasión porque hay productos exentos, pero la tecnología y los mecanismos de control, si la DGI no lo tiene, es por connivencia. Pero es preferible el diferenciado a bajarlo a 6, 8, 10 y hacerlo a todo. Eso es posible. Esa es la discusión, si bajarlo generalizado o bajarlo diferenciado. Pero también está el problema de lo progresivo y lo regresivo. Pero hay algo que quería preguntarte. O sea, la historia económica de los países, de la mayoría de los países, dice que cuando se hace una reforma fiscal, muy generalmente, a mediano plazo, no inmediatamente, es positiva. De hecho, este país, en términos de economía, de institucionalidad, en términos de avances en lo social, avances en lo empresarial, con tanto que se quejaron, todas las modificaciones que hizo Balaguer contra la pared, porque no había de otra, 5 o 6 años, presentaron el mejor país posible. Claro. Por eso él le dijo a los muchachos del PLD, amigos de Julián. Díselo a él también. Y a él también, pero sobre todo a aquel. Díselo a él también. Te estoy dejando un avión que en la pista, listo para despegar. Listo para despegar. Sí, pero eso fue en 96. ¿Y qué le dijo el profesor? O sea, tenían tenían ya 4 años de las reformas y la verdad es que ese código tributario ha sido de gran utilidad. ¿Por qué las élites no se convencen de que una reforma fiscal bien hecha puede mejorar la vida de todos, incluidos ellos mismos, sus negocios? Terminan ganando más, les va bien, aunque en el primer golpe es duro, porque en vez de 2.000 millones, cuño, nada más me voy a ganar 1.800 millones. 92, qué tristeza tan grande. Guerra en el 92. Mira, hay un libro que debería ser mucho más leído de lo que se hace, que se llama, más o menos la traducción es Cuando los países fallan. Es de 2 economistas de la Universidad de Harvard, que son Acemoglu y Robinson, que plantean que los países que fallan son aquellos que no tienen fuertes instituciones, que la institucionalidad es la base del desarrollo y del crecimiento de los países. Hacer una reforma fiscal en un país donde la gente en todas las encuestas todavía tiene una apreciación de que las instituciones no son confiables, es siempre muy difícil. Lo que dice Pablo de que a largo plazo esto es conveniente, esto está muy vinculado a la confianza que yo tenga en que esas instituciones, cuando me quiten el dinero en mis impuestos, lo van a administrar correctamente. En un país donde los presidentes toman la lista de los sectores productivos y preguntan quién lidera cada sector para ver qué tanto lo aprieto o no, porque ahí está la financiación legal o ilegal de las campañas. Entonces, esa institucionalidad es lo que hay que fortalecer. Es el hijo de fulano, el nieto de fulano, ese que se quede fulano. Eso era tu líder, Balaguer. Ah, mi líder. Ya eso se cambió. Y Danilo no. Pero miren, sin embargo, yo pienso que el país ha ido mejorando en términos institucionales. Sí, claro. Eso va creando mayor confianza. En la medida en que se fortalezca esa confianza en las instituciones, todavía hay instituciones que, por ejemplo, tienen... La población le tiene hasta temor, y no voy a decir cuál, pero la gente tiene temor de muchísimas instituciones, incluyendo la justicia, por ejemplo, que es básica en un sistema de derechos y en un país de mercado, en una economía de mercado. Entonces, pienso que sí, que la reforma a largo plazo es beneficiosa, pero convencer a los empresarios, convencer a la población en general, convencer a los políticos que toman las decisiones siempre va a ser muy difícil, en la medida en que la reforma no es más que recaudar más impuestos. Rafael, y los impuestos son dolorosos. Rafael, dos cositas.
Primero, conversamos con Rafael Espinal, economista, investigador, docente, y bueno, mire, de maratón. Bueno, exactamente, no acabamos. Yo lo encuentro caminando. Y veo que es legislador. Marina. Después de los 50 deje de estar trotando, camine. Docente, mire, dos cosas. ¿Resiste este país seguir con el anticipo cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo lo indica de que debíamos impulsar, por ejemplo, las pequeñas, medianas empresas, esa estimación que es, y ustedes lo saben, lo que resulta para las pequeñas y medianas empresas que intentan? Dos, ¿habría problemas sociales si no se implementa una reforma fiscal en el tiempo como lo están estimando los economistas? Mira, el anticipo a mí. No, por Dios. Yo decirle que así. Perdón, adelante. Es así con el anticipo. El anticipo, a mí no me gusta usar palabras, digamos, que sean demasiado gráficas, pero el anticipo es un robo a mano armada del gobierno a las empresas y los ciudadanos, que está establecido en el país desde hace mucho, que se planteó. Desde Balaguer. Se planteó como algo temporal. Y ese temporal ha seguido para toda la vida, y es un financiamiento que hacen las empresas al gobierno sin que el gobierno le pague intereses. El anticipo tiene que ser eliminado, evidentemente eso es parte de lo que debe haber en una reforma. No debería ser una cosa muy compleja. Con un financiamiento, si tú eres temeroso para los préstamos, pero yo pienso que hasta ahí se justifica un financiamiento, porque tú lo que haces es cambiar un tipo de deuda por otra deuda. Una que no paga intereses, pero afecta la economía, por una que te va a pagar un poco de intereses y resuelve el problema. El anticipo no tiene razón de ser en una economía como la dominicana, y yo pienso que esa es una de las tareas, si no de la reforma, porque tarde más, pero una tarea del gobierno. Lo que pasa, Rafael, es que hay dos temas fundamentales, y es el tema del ingreso seguro. Por ejemplo, el anticipo tan antipático como ilógico a partir de los beneficios de la situación del pueblo, ¿no? del ciudadano, es un tema que, unido al ITEVIS, le da un aire fresco al gobierno. Por ejemplo, a nosotros no nos salva nadie de que ese ITEVIS suba a 20, el que está en 18 sube a 20 por lo menos. ¿Por qué? Bueno, porque por cada punto del ITEVIS el Estado tiene seguro, no es que va a tener que tirársele a alguien, no. Si tú subes un punto del ITEVIS, tiene que ser yo cuánto, no sé si eran 4 miles. No sé si eran 4,000 millones, es un monto que está estudiado. Entonces hay esa tendencia a el aumento ITEVIS, el mantener el anticipo, porque significa una entrada fija, pero en el anticipo y en la intención de generalizar está el abuso de los regresivos, porque eso es terrible. Hay una injusticia en esto, peligrosa políticamente a mediano plazo. Mira, el anticipo genera una informalidad en la economía dominicana, que hay estudios y allá en la universidad, en INTEC, hemos hecho evaluaciones en ese sentido, de que tú eliminando el anticipo y reduciendo tasas, en vez de elevarla a 20, disminuirla a 16, a 14, generalizándola, tú puedes tener un efecto a mediano plazo de disminución de la informalidad. La informalidad, cuando hablamos de informalidad, nos referimos a todos los negocios que no tienen una estructura legal y que por tanto tampoco están registrados en la Dirección General de Impuestos Internos. Y uno de los grandes temores de cualquier vendedor de paca, o de cualquier vendedor de cerdos, o vendedor de automóviles, es mantenerse en la informalidad para no pagar el anticipo, para no pagar el impuesto sobre la renta, que es un 27%, en las MIPYMES debería ser un impuesto más moderado.
toda esa realidad no veamos la reforma fiscal, la eliminación del anticipo o las modificaciones de las tasas, las exenciones, siempre hay que decirlo en estos programas porque hay que ir creando las condiciones. No lo veamos como un incremento de impuestos, sino como una reestructuración de la economía dominicana, para que la informalidad, informalidad, que es un 58% de todas las actividades económicas, baje. El empleo de la informalidad es un empleo de gente que no tiene seguridad social, que no tiene vacaciones, que no tiene pensiones, que no tiene ningún tipo de derechos laborales. Y eso, una de las grandes razones por las que eso existe es por estas figuras impositivas tan elevadas como un 27% del impuesto sobre la renta, que si yo me gano $1,000,000 de pesos, tengo que dar al gobierno 270,000 pesos. Que si yo vendo un producto, tengo que transferir 18% y ya no soy competitivo. Entonces, ese tipo de reforma es la que hay que, digamos, es la que hay que hacer conciencia, la que hay que vender en estos programas, la que hay que hacerle conciencia a los ciudadanos, a los empresarios, a los políticos, porque de lo contrario, el globo, alguien dijo, no sé, aquí uno de ustedes dijo que si eso podría provocar protestas. No, las protestas se pueden producir si llega un momento en que hay un default de deuda, si hay un momento en que ¿cómo lo recibe el pueblo? Se dispara la inflación, sin sentido, pero no por una etcétera. reforma. La reforma va a tener gente inconforme, pero hay que hacerla porque a largo plazo es una necesidad de la economía. Tú estás en obras públicas, oí por parte de Cristian o Pablo, tú me confirmas. Tú estás en obras públicas y parte de lo que se ha acusado a este gobierno, y en cierto modo él lo ha reconocido, ha sido el poco gasto en inversión. Y en el ministerio que usted está ese es el eje fundamental de eso. También se ha acusado, sobre todo en el aprendizaje de llegar al gobierno, de que no sabían gastar en inversión. Gastar en temas sociales es muy fácil, pero en inversión es más complicado. ¿Qué tanto ha cambiado eso en el ministerio? Mira, el primer año la fue... La carretera Duarte, perdóname, te voy a poner paréntesis ahora. Sí, la carretera Duarte se le va como el gobierno y no se ve mucho avance. Mira, el primer año fue muy difícil para el gobierno. Yo estoy colaborando en el Ministerio de Obras Públicas desde el 20. Mi querido amigo del ICNE me ha metido en esa camisa de 11 varas. Ahí estoy. El primer año fue muy difícil porque la situación económica privilegió el gasto corriente, sobre todo las transferencias del gobierno. El gasto en inversión fue lento porque había todo un proceso de poner en actualidad los contratos heredados de la administración anterior. Muchos nudos legales, por ejemplo, de obras que estaban paralizadas no solo por la pandemia, sino por temas de actualización de precios. Hubo una inflación, los contratistas no querían invertir con los contratos que tenían precios que ya no reflejaban la realidad del mercado, entonces se paraban, habría que actualizarle los precios. Todo ese proceso retrasó, digamos que prácticamente 1 año y medio, el arranque fuerte. Hoy día el Ministerio de Obras Públicas agotó el presupuesto del 2023, 16,000 millones que era el presupuesto, que era bajo en relación a otros años, se agotó ya. Por eso el presupuesto reformulado incluyó 19,000 millones adicionales ahora en el presupuesto que se sometió al Congreso. ¿Y por qué se agotó en los primeros 6 meses? Es una reformulación, no un presupuesto complementario, como se dice. Es complementario, se podrían decirle reformulación, pero es complementario en el sentido de que completa lo que no se ejecutó en algunos ministerios y en otros se transfieren fondos. Pero bueno, es una reformulación y el Ministerio de Obras Públicas este año cerraría con unos 35,000 millones de inversión, lo cual ya eleva la inversión pública total a alrededor del 2.8% del Producto Interno Bruto. Se había mantenido en el 2%, 2.2%,
es necesario que aumente la inversión. Los gobiernos tienen que hacer grandes esfuerzos en inversión. Los países que se desarrollan es con inversión pública que permite las carreteras de unión entre los polos de desarrollo, o los programas, por ejemplo, ya no solo carreteras, los programas de metro o de otro tipo de mecanismos de comunicación, los puertos, la energía eléctrica, todo esto es inversión pública. ¿Quién tiene el tren? La línea 12 del tren. Eso es la OPREP. Eso es la OPREP. Ah, OPREP. La OPREP, que es una institución que depende del Ministerio de la Presidencia. Espinal, lo que te refería del tuit de Germania Montaz, ex directora de Impuestos Internos, que decía, bueno, le están planteando recabar más recursos, pero dicen que tienen un dinero guardado. ¿Cómo es esto? Sí, el gobierno tiene un depósito de dinero, una tesorería, que viene desde el 2021, que se colocaron, y en el 2022 financiamientos, recursos en la banca mundial, digamos, tanto en dólares como en pesos. Eso está disponible. El gobierno ha tratado de mantener un tope del gasto que le permite un déficit alrededor del 3%. Esos recursos están ahí. No quiere decir que si tú gastas de esos recursos más de lo que ingresa, el déficit se va a mantener igual, el déficit va a subir a un 5%, pero lo único que tú vas a estar cubriéndolo con tesorería. El gobierno lo que ha preferido es mantener un déficit del 3%, máximo 3.2%, aun cuando dispone de ese efectivo en caja, digamos. Es como cuando tú tienes en tu casa, y lo digo en términos muy claros, tú tienes un certificado ¿verdad? En un banco, estás gastando más de lo que es tu salario, pero tú no quieres cancelar el certificado. Tú cogí un préstamo. Tú no quieres cancelar el certificado para aumentar los gastos. Tú quieres mantenerte en los gastos. Entonces cogí un préstamo. Y mantener el certificado. Tú pagas más los intereses del préstamo que lo que te paga el certificado. Coge un préstamo, pero el certificado te está generando. Tú haces un balance en tesorería. Es un manejo de tesorería. Tú haces un balance. Si tú puedes tomar un préstamo, te lo voy a poner en estos términos. Si tú tomas un préstamo un 10%, ¿verdad? Pero te están pagando un 8%, entonces tú estás tomando un 2% de préstamo. Tú estás pagando un 2% mensual. Y estás pagando un 2%. Si liquida eso que tiene en tesorería, pudiera no endeudarte, pero tú prefieres tener ese certificado sin tocarlo. Es más o menos un juego de tesorería que está haciendo el gobierno. Lo va a ir administrando porque está retirando de tesorería. Por ejemplo, ese presupuesto complementario implica un retiro de tesorería. Y hasta ahora le está saliendo, ¿no? Y el ministro de Hacienda, ese es su fortaleza, digamos. El doctor no. ¿Cómo garantizar que... ¿Cómo evitar el desguañangue que provoca cada proceso electoral en República Dominicana? El desguañangue económico. Que buscar los cuartos y cuando tienen que aparecer los cuartos. Sobre todo cuando es reelección. Porque se filtró que el presidente tiene algunos temores con relación al uso de fondos del Estado. Cuando se habla, se conversa fuera de récord con él, aunque lo dijo en una entrevista, sobre la reelección. Que cuando él dice, todos sabemos que él va, pero cuando él dice que pondera, la preocupación principal es el uso de fondos públicos. Mira, hay que ver cómo el uso de fondos públicos se plantea en esos términos. El uso de fondos públicos a veces ir en un vehículo estatal a una manifestación, pero eso realmente no es el problema. El problema es cuando eso no es una cosa que te va a cambiar el panorama. Eso más bien es de imagen política, pero económicamente el uso de fondos públicos es tener un déficit, que el gobierno empieza a tener un déficit superior al déficit aprobado en el Congreso presupuestario. ¿Qué ha ocurrido? Ocurrió en el 2012, el déficit más grande que ha tenido la economía dominicana fue el del 2012, incluso superior al 2003
Bueno, el 90 fue un déficit. Pero no le recuerde eso a Julián, de eso ahí. Pero el déficit del 2012 fue un endeudamiento fuerte con el Banco de Reservas, transfiriendo recursos, y fue de 6.7 del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de que históricamente alrededor de un 3. Y hubo una reforma fiscal fuerte que subió el ITEVI al 18 en el 2012 a finales para poder enfrentar esa situación. Si eso ocurriere, la tentación siempre existe, Cristian. Hasta yo, si fuera candidato, la tuviera esa tentación. No puede venir aquí ¿verdad? Todo el presidente Abinader. Ahora vamos a ir, güey, en procesión. Tendrá la tentación también, porque como que ganar, el diablo tienta, ¿no? Lo que pasa es que eso entra dentro, dentro de vamos a ir, güey, en procesión para la reelección. Ahí esto lleva a la responsabilidad individual de cada presidente, de la responsabilidad de cada gobierno, porque es más o menos legal. O sea, hay unos trucos en campaña electoral que son totalmente legítimos. ¿Qué sé yo? ¿Está bien asfaltar un municipio? Por supuesto. Ahora tú agarras el mapa electoral y dices, estamos muy mal en San Cristóbal. ¿Qué hay que se puede hacer en San Cristóbal que tenga impacto inmediato? Mira, hay punto A, hay un comedor que se necesita para tal cosa, asfaltar, que es una chulería porque eso es en semana, aceras y contenes, eso es totalmente legal. Y la oposición dice, no, yo lo que estoy es resolviendo el problema, y eso es tradicional. Por eso los partidos en campaña tienen, sobre todo el partido gobernante, tienen un mapa electoral donde estamos flojos. Entonces, eso es una cosa que la oposición puede criticarlo, pero no es ilegal porque yo invierto. O sea, aquí no hay ese nivel de institucionalidad que te diga, para Baní en este cuatrienio van estas obras y punto. Entonces, eso es así. Ahora, el problema serio está en las cosas que no tienen mucho valor material, pero sí afecta mucho la imagen del gobierno, que es este azaroso que viene y te redacta una comunicación como subencargado de tal oficina del gobierno en Neiva. Y es obligado ir. Viene el presidente para acá. El que no venga va a pasar lista. Tienen que asistir, y si no. Y yo tengo los juegos pesados. Y yo tengo los juegos pesados. La de salud. Va a pasar lista. ¿Tú entiendes? O sea, esas son cosas. O el señor que le dice, señor, no vaya a un meeting en la jodida guagua, camioneta del ministerio, pero él va. Entonces, esas son cosas que no van a cambiar quién gana o quién pierde. Sí, pero en medio de una campaña le hacen mucho daño a la imagen del candidato, sobre todo cuando es el presidente. Por eso la preocupación, y yo creo que tiene que repartir boches desde ya el presidente Abinader a la burocracia, a la gente que trabaja en el Estado, para que enfrente eso, Rafael. ¿Sabes cómo dice? Hay un merengue que dice... Habló el oráculo de Delfos. Ajá. Es así. No, 40 años viendo elecciones. Ajá. Son elecciones. Bueno, Rafael, gracias. Rafael Espinal, economista, ha estado con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, y al público por estar aquí con nosotros. ¿Tú vas para el ministerio ahora? Yo voy para el ministerio a coger lucha. Pero va por la San ¿Tú Martín. vas por la San Martín? Sí. Me voy por la Tiradentes. Bueno, por la Tiradentes tú puedes tomar la San Martín, ahí próximo a la avenida Máximo Gómez, a la derecha. Tú que eres un hombre muy práctico, de hacer cosas en la casa, en la oficina. Ahí están las mejores herramientas, los mejores equipos para construir y reconstruir. Las mejores del mundo. Kennedy Máximo Gómez. 183 ahí, O sea, Tiradentes, a la derecha. Un buen parqueo, materiales industriales se llama. Una ferretería completa, y si dice que te mandamos desde aquí, desde a diario, ya tú sabes que te sale bien. Lo que no se arregla es rodillas para corredores ya por edad que deberían caminar, eso no. Pero... Bueno, ya tú me has visto, lo que salgo es a pasear el perro. El tiempo. Gracias, Rafael Espinal. El momento es ahora. Diariamente te ofrecemos lo